Os voy a enseñar cómo agregar discos duros a una máquina virtual y cómo gestionarlos desde dentro del servidor al que los hemos agregado. Vamos a ello. Sobre la máquina virtual hago clic con el botón derecho y elijo Configuración. Vamos a la controladora SCSI y añadimos un nuevo disco duro. No tenemos el disco duro previamente creado, con lo cual vamos a crearlo. Damos a Nuevo. Siguiente. Elegimos el formato VHDX para nuestro disco. Disco de expansión dinámica es un disco duro que irá creciendo conforme le iremos incluyendo información. El máximo que este disco puede ocupar es lo que vamos a configurar en el siguiente paso. Un disco de tamaño fijo, si lo creásemos, ya ocuparía el máximo que ahora configuraremos. Para nuestro laboratorio vamos a crear un disco de expansión dinámica. Vamos a darle nombre a nuestro disco. Debe ser un nombre bastante descriptivo. Por ejemplo, disco de servidor 01. Ya lo tenemos. Ahora es el momento de ubicar el disco. Vamos a examinar, vamos a navegar por nuestro equipo y en mi caso la ubicación va a ser de VMS, el servidor concreto y los discos duros del servidor, la carpeta donde por defecto almacena la máquina virtual los discos duros del servidor. Aquí voy a crear mi disco. Seleccionamos la carpeta, damos a siguiente y aquí es el momento donde configuramos el máximo de espacio del disco que le permitimos ocupar. En un futuro podemos ampliar el disco. Por el momento yo voy a configurarlo en 50 GB. Siguiente. Vemos el resumen y es correcto. Ya hemos añadido el disco número 1 al servidor. Ahora vamos a añadir un disco que previamente ya tenemos creado. Los pasos vienen a ser los mismos, pero os los voy a enseñar. Agregamos un disco y en este caso tenemos que directamente ir a examinar, navegar hasta la ubicación del disco y elegir este segundo disco que le quiero incluir a la máquina virtual. Con esto hemos agregado dos discos duros a la máquina virtual. Vamos a ver cómo veríamos esos discos desde dentro de la máquina virtual. Para ello aceptamos los cambios e iniciamos la máquina virtual. Voy a iniciar con el usuario administrador local del equipo. Se abrirá la consola de administrador del servidor. Desde esta consola, como novedad, podemos realizar los pasos que vamos a necesitar para poner en marcha estos discos duros. Os voy a enseñar cómo, pero también os voy a enseñar cómo se hacía anteriormente con las consolas comúnmente utilizadas. Vamos a empezar por lo segundo, viendo cómo lo hacíamos antes con las consolas. Clic sobre Herramientas y tenemos la opción Administración Equipos. Se abrirá la consola de administración del equipo y podremos ver los discos duros que tiene el equipo. Administración de discos y veríamos que podemos iniciar un primer disco. Vamos a aceptar y este sería el disco iniciado. Luego tenemos la posibilidad de crear un volumen. Botón derecho sobre la parte negra del disco, nuevo volumen simple y seguimos el asistente. 100% de espacio es el que vamos a utilizar. Le vamos a llamar D. Siguiente. NTFS es el formato correcto que queremos en nuestro disco y la etiqueta de volumen. Pues para identificar el disco le vamos a llamar también D. El resto de cosas están bien por defecto. Siguiente y finalizar. Este disco, aunque aparece la opción de formatear, ya está formateado. Esta opción era anterior. Vamos a cancelarla. Vamos a hacer un clic en el explorador y vamos a ver que podemos crear información dentro del disco. Este disco ya está correctamente activado y formateado. Vamos a ver cómo se haría esto desde la consola de administrador del servidor. Cerramos todo y nos vamos a la opción Servicios de archivos. Aquí tenemos la opción Discos y veremos que queda un disco por poner en línea, crear un volumen, etcétera, etcétera. Vamos a dar al botón derecho y vamos a ver poner en línea. Dice que este disco está conectado a otro servidor, conectarlo a este servidor puede causar pérdida de datos, etcétera, etcétera. Al final es un warning.
Nosotros no es el caso y no vamos a crear ningún problema. Le damos que sí. El disco duro ya está en línea. Vamos a crear un volumen volviendo a hacer clic con el botón derecho sobre el disco duro. Nos aparece un asistente. Le damos a siguiente. Servidor 01, disco 2 es el que queremos poner en marcha. Siguiente. Aceptamos. El tamaño son 50 GB, por tanto vamos a utilizar el 100% del disco duro. Siguiente. Vamos a darle la letra E. Correcto. Siguiente. Formato NTFS y como etiqueta de volumen la letra E. Siguiente. Y creamos el volumen y formateamos. Hemos hecho lo mismo con esta consola que con la consola anterior. Ya veis que podemos conseguir el mismo resultado. Nos vamos aquí, nos vamos a E y tenemos la carpeta. Podemos crear una carpeta, o sea, el disco duro es perfectamente funcional.